Ranchero compra un buey muy enfermo Pero él escondía algo sorprendente. Mateo Ramírez sentía el sudor correr por debajo del sombrero mientras observaba a los otros compradores reírse de aquel buey esquelético que acababan de traer al centro de la subasta. El animal apenas podía mantenerse en pie, sus costillas se marcaban bajo el cuero reseco, pero algo en la mirada de esa bestia lo conmovió profundamente. Fue entonces cuando el subastador gritó que nadie quería dar ni la oferta mínima que Mateo levantó la mano temblorosa y ofreció el triple del valor. Las carcajadas resonaron por el cobertizo polvoriento, especialmente cuando todos notaron esa extraña marca en el cuello del animal, que parecía más una cicatriz que un marcaje común. «¿Te volviste loco, Mateo?», gritó su vecino Manuel moviendo la cabeza. «Esa bestia no va a durar ni una semana». Pero Mateo ya había tomado su decisión. Había algo en esos ojos cansados que le recordaba a sí mismo en los momentos más difíciles. Pagó de contado, usando casi todo el dinero que había guardado para las semillas de la próxima siembra. El camino de regreso al rancho Santa Rosalía, en el interior de Jalisco, fue tenso. Mateo manejaba su camioneta vieja mientras el buey permanecía quieto en la caja, respirando con dificultad. El hombre de 40 años, con su bigote bien recortado y manos callosas por el trabajo duro, sabía que tendría que enfrentar la furia de su esposa Sofía. «¿Gastaste cuánto?», gritó Sofía cuando él le contó sobre la compra impulsiva. Ella tenía 62 años, cabello canoso siempre recogido en un moño apretado, y no toleraba el desperdicio de dinero. «Mateo, apenas tenemos para pagar las cuentas este mes». «Sofía, sé que parece una locura, pero es una locura». Golpeó la mano en la mesa de la cocina, haciendo que las tazas tintinearan. «Si no te deshaces de ese animal enfermo para el domingo, me voy a casa de mi hermana en Guadalajara». Mateo sabía que Sofía no estaba bromeando. En los últimos años, desde que el rancho comenzó a tener problemas financieros, sus discusiones se volvieron más frecuentes. Él veía la tristeza en los ojos de la mujer que amaba desde hacía 25 años. Una tristeza que ya no sabía cómo curar. Al día siguiente, llamó al veterinario Dr. Velázquez, un hombre delgado y serio que atendía la región desde hacía décadas. El diagnóstico fue devastador. «Mateo, este animal tiene como máximo una semana de vida», dijo el veterinario guardando sus instrumentos en el maletín. «Lo que usted ve aquí es desnutrición severa, probablemente alguna enfermedad degenerativa. Mi consejo es sacrificarlo pronto, antes de que sufra más». Pero Mateo se negó. Esa noche, mientras llevaba una mezcla de alimento y maíz para el buey, notó algo extraño. El animal rechazaba completamente la comida, volteando la cabeza hacia un lado como si aquello fuera veneno. Fue entonces cuando Mateo, sin pensarlo mucho, comenzó a tararear una canción que su madre solía cantar cuando él era niño. Era una melodía simple, casi un susurro en el viento. Para su sorpresa, el buey levantó la cabeza y empezó a comer despacio. «Qué cosa más extraña», murmuró Mateo continuando tarareando, mientras el animal se alimentaba por primera vez desde que llegó al rancho. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal, eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Fernanda, la hija de 18 años de la pareja, llegó de la facultad de veterinaria ese fin de semana, con una curiosidad que no podía ocultar. Había heredado los ojos marrones expresivos de su madre y la terquedad de su padre, una combinación que a menudo resultaba en descubrimientos interesantes. «Papá, déjame echar un vistazo a esa marca en el cuello del buey», pidió ella acercándose al corral con un cuaderno en las manos. «Cuidado, Fer, todavía está muy débil». Fernanda examinó cuidadosamente la marca tomando notas detalladas. No parecía una marca de hierro común. Los símbolos eran complejos, casi como un código. «Papá, esto no es una marca de rancho común. Parece más científico». Esa misma tarde, Fernanda pasó horas en Internet, investigando sobre marcas de ganado antiguas. Fue entonces cuando encontró una foto que la hizo helarse. La misma marca,
aparecía en un artículo de periódico de 20 años atrás, hablando sobre un rancho experimental que había quebrado. La hacienda La Esperanza, leyó en voz alta para sus padres, perteneció a un científico llamado Profesor Julián Villalobos. Dice aquí que estaba desarrollando una línea especial de ganado. Sofía, que hasta entonces se mantenía distante de toda esa situación, se acercó interesada. Esperanza, ese nombre me recuerda a algo, murmuró, tocándose la frente con la punta de los dedos. ¿Conoces ese rancho, mamá? No sé, y tal vez. Fue hace mucho tiempo. Mateo sintió un escalofrío. Había secretos en su familia que nunca fueron revelados por completo, especialmente sobre el pasado de su difunta madre, doña Guadalupe. Al día siguiente, Fernanda decidió investigar más. Condujo hasta el pueblo vecino, Tepatitlán, donde estaba la antigua hacienda La Esperanza. Lo que encontró fueron solo ruinas cubiertas de maleza, pero la garita de entrada aún tenía un letrero oxidado con el nombre. Fue entonces cuando un hombre de aproximadamente 50 años se le acercó. Era delgado, con el rostro marcado por el tiempo y ropas sencillas de trabajador rural. «No deberías estar aquí, muchacha», dijo, mirando nervioso a los lados. «¿Por qué no? Es propiedad privada». «Es que hay gente que no le gusta cuando alguien anda husmeando en esas cosas viejas». «¿Qué gente?» El hombre dudó. Luego se identificó como Juan Diego, residente de la región desde hace 50 años. «Mira, yo conocí bien al profesor Julián. Era un hombre bueno, pero andaba metido en unas cosas que mucha gente no entendía. Después de que él se fue, aparecieron unos hombres de fuera queriendo comprar todo lo que quedó. ¿Qué tipo de cosas hacía? Criaba un ganado diferente. Decía que iba a revolucionar la medicina, pero el negocio salió mal. Perdió todo y terminó vendiendo los animales en una subasta». Fernanda sintió el corazón acelerarse. Subasta. Como el toro de su papá. «Señor Juan, ¿sabe usted qué pasó con esos animales? La mayoría fue a dar arrastros, pero dicen que algunos fueron vendidos a ganaderos comunes, sin que ellos supieran lo que estaban comprando». Cuando Fernanda regresó a casa con esa información, encontró un ambiente tenso. Un hombre bien vestido, de traje caro a pesar del calor, estaba hablando con sus padres en el porche de la casa. «Fernanda, este es el señor Ricardo Navarro», presentó Mateo. «Se enteró de nuestra compra en la subasta y quiere hacer una propuesta». Ricardo tenía unos 50 años, cabello canoso, bien peinado y una postura que transmitía autoridad. Sonrió a Fernanda, pero ella notó que la sonrisa no llegaba a sus ojos. «Señorita, su papá me contó que compraron ese toro enfermo. Yo represento a una empresa que trabaja con investigación animal. Puedo ofrecer 5 veces el valor que pagaron». «¿5 veces?» Sofía se interesó de inmediato. «Mateo, ¿oíste eso? Es una propuesta generosa», aceptó Mateo, pero algo en la insistencia del hombre lo incomodaba. «¿Puedo preguntar por qué el interés en un animal enfermo?» «Bueno, a veces esos animales tienen características genéticas interesantes para la investigación. Incluso debilitados pueden contribuir a la ciencia». Fernanda observó todo en silencio, recordando la conversación con Juan Diego. Ese hombre sabía más de lo que decía. «Necesito hablar con mi familia», dijo Mateo diplomáticamente. «Claro, claro. Pero no tarden mucho. Mi propuesta tiene plazo limitado». Después de que Ricardo se fue, Fernanda contó todo lo que había descubierto sobre la hacienda La Esperanza. La reacción de Sofía fue inesperada. «Dios mío del cielo», susurró poniéndose pálida. «Julián Villalobos. Mamá, ¿usted conoció a ese hombre?» Sofía se sentó pesadamente en la silla del patio, como si las piernas ya no pudieran sostener su peso. «Tu abuela Guadalupe trabajó para él. Hace más de 20 años». Mateo se acercó a su esposa, sorprendido. Sofía nunca había mencionado eso antes. ¿Trabajó de qué? De cocinera. Ella cocinaba para el profesor y los peones del rancho. Pero un día llegó a casa muy nerviosa. Dijo que iba a dejar de trabajar allí.
Nunca quiso contarme por qué. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestro toro? Sofía miró a su esposo con una expresión que él no podía descifrar. Mateo, tu madre guardó algunas cosas de aquella época. Están en el desván, en una caja vieja. Yo nunca la toqué porque ella me hizo prometer que no la tocaría. Esa misma noche, los tres subieron al desván polvoriento de la casa. Entre cajas de Navidad y muebles viejos, encontraron una caja de zapatos atada con cordel. Dentro había fotografías amarillentas, documentos antiguos y un cuaderno con la letra de Doña Guadalupe. Fernanda fue la primera en hojearlo. «Oigan, miren esto», dijo señalando una página. «El profesor dijo que los toros especiales solo comen cuando oyen la canción correcta. Él me enseñó la melodía para que la cantara cuando les diera de comer». Mateo sintió un escalofrío. Era exactamente la melodía que él le había tarareado al toro, la misma que su madre le cantaba cuando era niño. «Hay más», continuó Fernanda. «Los animales del proyecto Alborada son diferentes a los otros. El profesor dijo que un día pueden ayudar a curar enfermedades que los médicos no pueden, pero hay gente mala que quiere robar su trabajo». Sofía tomó una de las fotografías. Mostraba a Doña Guadalupe junto a un hombre alto, de barba grisácea frente a un corral. Al fondo de la foto, varios toros con la misma marca extraña que tenía su toro. «Proyecto Alborada», murmuró Mateo. «¿Qué demonios era eso?» Fue entonces cuando encontraron un sobre lacrado con el nombre de Mateo, escrito con la letra de su madre. Con las manos temblorosas, lo abrió. «Mi querido hijo, si estás leyendo esto, es porque ha llegado el momento de saber la verdad. El profesor Julián era un hombre bueno, pero personas malas destruyeron su trabajo. Yo vi cosas que no podía contarle a nadie. Si algún día encuentras uno de los toros del proyecto Alborada, debes saber que son especiales. Canta la melodía que te enseñé. Ellos recordarán. Y ten cuidado con quien venga tras ellos». El silencio que siguió solo fue roto por el ruido de la lluvia que empezaba a caer en el techo. «Papá», dijo Fernanda suavemente, «nuestro toro no está enfermo. Está esperando». ¿Esperando qué? Que alguien de su familia lo encontrara. A la mañana siguiente, Mateo fue al corral con una determinación renovada. El toro, que había ganado un poco de peso en los últimos días, levantó la cabeza cuando lo vio acercarse. «Así que, mi viejo», dijo Mateo apoyándose en la cerca, «parece que tú y yo tenemos una historia en común». Empezó a tararear la melodía y nuevamente el animal respondió acercándose a la cerca. Pero esta vez Mateo notó algo diferente en los ojos del toro. Ya no era la mirada cansada de un animal enfermo, era la mirada alerta de quien reconoce a un amigo. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Fue en ese momento que Fernanda llegó corriendo desde la entrada del rancho con una expresión de urgencia en el rostro. «Papá, hay 3 carros parados en la carretera. Creo que son los hombres que mencionó el señor Juan Diego». Mateo miró en la dirección que la hija señalaba y vio los vehículos oscuros estacionados a unos 200 metros de la entrada de su propiedad. No eran carros de la región. «Váyanse, Fernanda. Llévate a tu mamá al pueblo y quédense en casa de la tía Elena. No te voy a dejar solo, papá. No es un ruego, es una orden». Pero antes de que pudieran tomar alguna decisión, los autos comenzaron a moverse hacia el rancho. Sofía salió de la casa secándose las manos en el delantal, preocupada por el movimiento. El primero en bajar fue Ricardo Navarro, seguido de 2 hombres más jóvenes de trajes oscuros. Mateo notó que miraban alrededor como si estuvieran evaluando el terreno. «Señor Mateo», dijo Ricardo con una sonrisa forzada, «espero que hayan tenido tiempo de pensar en mi propuesta». «Estamos pensando, sí». «Excelente. De hecho, vengo con una propuesta aún mejor, 10 veces el valor que ustedes pagaron». Sofía se atragantó con su propia saliva. Era más dinero del que veían en 2 años de trabajo. «¿Y por qué tanta prisa?», preguntó Mateo desconfiado. «Bueno, nuestra investigación tiene plazos apretados y, francamente, ustedes le estarían haciendo un favor al animal.
Necesita cuidados especializados que ustedes no pueden ofrecer. Está mejorando, intervino Fernanda. Ricardo la miró con una expresión que a ella no le gustó. Señorita, con todo respeto, ustedes son gente sencilla del campo. No entienden las complejidades de la veterinaria avanzada. Yo estudio veterinaria, replicó Fernanda, levantando la barbilla. Estudiar y tener experiencia son cosas diferentes. Mateo sintió la rabia subirle por el pecho. Nadie le hablaba así a su hija. Señor Ricardo, creo que es mejor que se vayan. Cuando decidamos algo, nos pondremos en contacto. Temo que eso no sea posible, dijo Ricardo, y su máscara de cordialidad cayó. Miren, ese animal lleva en sí algo que pertenece a mi empresa. No podemos simplemente dejarlo aquí. ¿Su empresa? ¿Qué empresa? Laboratorios Biogénesis. Compramos todos los derechos de la investigación del fallecido profesor Julián Villalobos. Sofía dio un paso al frente. ¿Cómo que los compraron? El profesor... Él no vendería su investigación. Ricardo sonrió fríamente. Usted parece saber mucho sobre asuntos que no debería, pero ya que estamos aclarando las cosas, voy a ser directo. Este animal y otros como él fueron desarrollados con inversión de nuestra empresa. Nos pertenecen por derecho. Eso es mentira, dijo Fernanda. Leí sobre el profesor Julián. Él era independiente. Lo era, hasta que necesitó financiamiento. Desafortunadamente, cuando no pudo pagar sus deudas, tuvimos que tomar ciertas medidas. Mateo comenzó a entender. Las deudas, la quiebra del rancho, la venta forzada de los animales. Todo había sido orquestado. Arruinaron al hombre a propósito, acusó él. Negocios son negocios. Y ahora vamos a llevarnos lo que es nuestro. Fue entonces cuando uno de los hombres de traje hizo un gesto hacia el corral, como si fuera a acercarse al toro. Mateo se puso frente a él. Nadie toca mi ganado sin mi permiso. Señor Mateo, no compliquen las cosas. Tenemos documentos legales. Entonces usen esos documentos en el tribunal. Mientras tanto, salgan de mi propiedad. La tensión era palpable. Los dos hombres de traje miraron a Ricardo, esperando órdenes. Pero antes de que algo pudiera pasar, oyeron el ruido de un auto acercándose. Era una camioneta vieja conducida por una señora de cabellos blancos. Mateo no la reconoció de inmediato, pero Sofía sí. «¿Doña Josefina?», susurró ella. La mujer bajó del auto con dificultad, apoyándose en un bastón. Debía tener unos 70 años, pero sus ojos azules aún eran brillantes y alertas. «Sofía, hija mía», dijo ella, caminando despacio hacia el grupo. «Supe que estaban teniendo problemas». Ricardo palideció visiblemente al ver a la mujer. «Usted no debería estar aquí», dijo él tratando de mantener la compostura. «Ricardo Navarro», respondió doña Josefina con una voz que cortaba como cuchillo. «Siempre apareces donde no te llaman». «¿Se conocen?», preguntó Mateo. «Desafortunadamente sí», respondió la señora. «Este hombre fue responsable de la ruina de mi esposo». El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Fernanda fue la primera en conectar los puntos. ¿Su marido era el profesor Julián? Doña Josefina asintió gravemente. Julián Villalobos era mi esposo, y este hombre aquí, señaló a Ricardo, destruyó su vida con mentiras y chantaje. Doña Josefina, usted está confundida, intentó Ricardo. Su marido tenía deudas legítimas con nuestra empresa. Deudas que ustedes crearon manipulando contratos y falsificando documentos. La voz de la señora tembló de indignación. Mi esposo descubrió lo que ustedes estaban haciendo y amenazó con exponerlo todo. Por eso lo destruyeron. Sofía se acercó a doña Josefina. Señora, yo soy Sofía. Mi suegra Guadalupe Ramírez trabajó para su esposo. Los ojos de doña Josefina se llenaron de lágrimas. Guadalupe, mi querida Guadalupe. Ella fue la única que se quedó a nuestro lado hasta el final. Fue ella quien ayudó a salvar a algunos de los animales del proyecto Alborada. ¿Cómo que salvar? Cuando los hombres de Ricardo vinieron a tomar el rancho, Guadalupe logró esconder 3 bueyes. Los llevó con familias de confianza, esperando que algún día pudiéramos recuperarlos. Mateo sintió que el mundo le daba vueltas. Su madre había sido una heroína
y él nunca lo supo. El buey que está en nuestro corral es uno de los 3 sobrevivientes, confirmó doña Josefina. El último, de hecho. Los otros 2, lamentablemente, no resistieron el paso del tiempo. Ricardo estaba visiblemente nervioso ahora. Muy conmovedora esta reunión familiar, pero esto no cambia nada. Tenemos derechos legales sobre ese animal. Derechos basados en documentos fraudulentos, replicó doña Josefina. Yo tengo pruebas de todo lo que hicieron, pruebas que nunca fueron aceptadas en el tribunal, porque compraron jueces y abogados. Pero los tiempos cambiaron, Ricardo, y yo nunca dejé de reunir evidencias. La conversación fue interrumpida por un sonido extraño proveniente del corral. El buey estaba inquieto, caminando de un lado a otro y soltando mugidos bajos. Él siente el peligro, dijo doña Josefina. Los animales de la alborada siempre fueron muy sensibles. ¿Sensibles a qué?, preguntó Fernanda. A las emociones humanas. Era una de las características que mi esposo estaba estudiando. Desarrollaron una empatía extraordinaria. Ricardo hizo una señal a sus hombres. Basta de charla. Vamos a llevarnos al animal. No se lo van a llevar, dijo una voz firme detrás de ellos. Todos se giraron para ver a Juan Diego llegando, acompañado de otros 5 hombres de la región. Mateo reconoció a algunos vecinos y gente del pueblo. Juan, dijo Ricardo intentando sonar tranquilo, esto no es asunto tuyo. Cuando amenazan a personas trabajadoras de nuestra región, se vuelve asunto nuestro, respondió Juan. Doña Josefina nos contó todo lo que le hicieron al profesor Julián. Y no vamos a dejar que le hagan lo mismo a la familia Ramírez, añadió otro hombre. Ricardo miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en desventaja numérica. Además, más autos estaban llegando. Parecía que la mitad del pueblo había decidido apoyar a los Ramírez. «Esto no va a quedar así», dijo él, retrocediendo hacia su auto. «Volveremos con refuerzos legales». «Los esperamos», respondió Mateo, sintiendo una valentía que no experimentaba desde hacía años. Después de que Ricardo y sus hombres se fueron, el ambiente se volvió más relajado, pero todos sabían que aquello era solo el comienzo. Doña Josefina se acercó al corral y el buey inmediatamente vino hacia ella. Cuando ella extendió la mano, el animal apoyó el hocico en sus dedos como si la reconociera. «Hola, mi viejo amigo», susurró ella. «Creciste, ¿verdad?» «Doña Josefina», dijo Sofía, «¿qué exactamente estaba haciendo su esposo con estos animales?» La señora suspiró mirando al buey con cariño. Julián era un genetista brillante. Descubrió que ciertas líneas de ganado tenían características únicas en su sistema digestivo. Podían producir compuestos naturales que tenían propiedades medicinales extraordinarias. ¿Qué tipo de propiedades? Compuestos que podrían revolucionar el tratamiento de enfermedades degenerativas. Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple. Mi esposo creía que estaba a punto de hacer un descubrimiento que podría ayudar a millones de personas. Fernanda se acercó, fascinada. ¿Y por eso esos hombres quieren al toro? No solo lo quieren, dijo doña Josefina con amargura. Mataron por eso. El silencio fue sepulcral. ¿Cómo que mataron?, preguntó Mateo. Mi esposo no falleció por causas naturales, reveló la señora, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Lo envenenaron, estoy segura de ello. Sofía se llevó la mano a la boca, horrorizada. Pero ¿por qué nunca lo denunció? Lo intenté, gasté todos nuestros recursos tratando de probarlo. Pero ellos son poderosos, tienen conexiones en todas partes. Los médicos dijeron que fue un infarto. Los fiscales archivaron el caso. Me quedé sola, una viuda sin recursos contra una corporación gigantesca. Juan Diego se acercó al grupo. «Doña Josefina, ¿usted tiene esas pruebas que mencionó?» «Las tengo. Son 20 años de investigación. Documentos, grabaciones, fotografías, todo guardado en un lugar seguro». «¿Y por qué nunca las usó?» «Porque sola no tenía fuerzas, pero ahora», miró a Mateo y a su familia, «tal vez tengamos una oportunidad». Esa noche, después de que todos se fueron, la familia Ramírez se reunió en la cocina para una conversación seria. «Mateo», dijo Sofía, «nos estamos metiendo en una pelea muy peligrosa.
Lo sé, amor. Pero mira, señaló por la ventana hacia el corral. Ese toro representa mucho más de lo que imaginábamos. Si realmente puede ayudar a personas enfermas. Papá tiene razón, dijo Fernanda. Es como si la abuela Guadalupe nos hubiera dejado una misión. Sofía suspiró, pero Mateo vio en sus ojos que ya había tomado una decisión. Está bien, pero hagámoslo bien. Nada de heroísmo. Vamos a usar la ley a nuestro favor. ¿Cómo? Fernanda, vas a investigar todo sobre esa empresa Biogénesis. Yo voy a hablar con el abogado del pueblo. Y tú, Mateo, vas a asegurarte de que ese toro esté seguro y saludable. Y si ellos regresan antes, van a regresar, dijo Sofía con certeza. Pero esta vez estaremos preparados. Querido oyente, si te está gustando la historia, no olvides dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. En los días que siguieron, el rancho se transformó en un centro de actividad constante. Fernanda pasaba horas en la computadora, descubriendo cada vez más información alarmante sobre los laboratorios Biogénesis. Sofía iba y venía del pueblo, hablando con abogados y tratando de entender sus derechos legales. Y Mateo dedicaba todo su tiempo al toro, que cada día parecía más fuerte y saludable. Fue durante una de esas sesiones de cuidado que algo extraordinario sucedió. Mateo estaba en el corral, tarareando la melodía de costumbre mientras le daba de comer al animal, cuando notó algo diferente en el comportamiento del toro. El animal se acercó a él de una manera que nunca había hecho antes, apoyando la cabeza en su pecho como si quisiera abrazarlo. Mateo sintió una emoción profunda, como si una conexión especial se hubiera formado entre ellos. «¿Qué pasa, mi viejo?», susurró, acariciando el cuello del animal. «¿Estás tratando de decirme algo?». Fue entonces cuando notó algo mojado que escurría del hocico del toro. No era saliva común. Era una sustancia ligeramente lechosa, sin olor, que goteaba en el suelo formando pequeños charcos. Mateo llamó a Fernanda, quien llegó corriendo con su cuaderno de apuntes. «Papá, esto es increíble», exclamó después de examinar la sustancia. «¿Recuerdas lo que dijo doña Josefina sobre los compuestos medicinales? ¿Crees que es eso? Podría ser. Necesito llevar una muestra al laboratorio de la universidad. Ten cuidado de no levantar sospechas. Le pediré a mi profesor de bioquímica que le eche un vistazo, sin mencionar el origen». Mientras tanto, Sofía regresaba del pueblo con noticias preocupantes. «El abogado dijo que nuestra situación es complicada», contó ella sentándose en el porche. «Si realmente tienen documentos alegando propiedad sobre el animal, va a ser difícil impugnarlos. Incluso si los documentos son falsos. Probar que son falsos es otra historia. Necesitaríamos pruebas muy sólidas». Fue entonces cuando doña Josefina apareció nuevamente, esta vez acompañada de un hombre joven al que presentó como su nieto, Alejandro. «Sofía, traje a Alejandro porque es abogado especializado en propiedad intelectual», explicó la señora. «Es egresado de Guadalajara. Trabaja con casos de patentes y derechos de autor». Alejandro tenía unos 30 años, cabello oscuro y una mirada inteligente detrás de los lentes. Saludó a la familia Ramírez con cordialidad. «Doña Josefina me contó toda la situación», dijo él, «y traje algunas informaciones que pueden ayudarles». «¿Qué tipo de informaciones?». «Primero, sobre los laboratorios Biogénesis. No son una empresa de investigación legítima, son una fachada para actividades mucho más oscuras». «¿Cómo así?». Alejandro abrió su portafolio y sacó varias hojas impresas. «Se especializan en robar investigaciones de científicos independientes. El patrón es siempre el mismo. Ofrecen financiamiento inicial, crean deudas artificiales, luego toman posesión de todo. ¿Cuántos casos como el del profesor Julián han hecho? Al menos 12 que pude documentar, todos siguiendo el mismo libreto». Sofía se indignó. «¿Y nadie los ha detenido?». «Son muy cuidadosos. Siempre actúan dentro de la legalidad aparente. Pero mi abuela guardó evidencias que pueden ser la clave para derribarlos». Doña Josefina asintió. «Alejandro, muéstrales lo que descubriste sobre las patentes». «Ah, sí.
dijo el muchacho, pasando algunas páginas. Descubrí que los laboratorios Biogénesis registraron patentes basadas en la investigación de mi abuelo. Están ganando millones con medicamentos desarrollados a partir de su trabajo. Mateo se sintió indignado. Eso es robo descarado. Lo es, pero también es nuestra oportunidad. Si logramos probar que las patentes se obtuvieron fraudulentamente, podemos anularlas. Y si anulamos las patentes, los derechos vuelven a los herederos legítimos del profesor Julián. O sea, doña Josefina, concluyó Fernanda. Exacto. Y ella ya me autorizó a compartir esos derechos con la familia Ramírez, como reconocimiento por lo que doña Guadalupe hizo para salvar a los animales. La propuesta era tentadora, pero Mateo dudó. No queremos dinero que no nos pertenece. Mateo, dijo doña Josefina suavemente, mi esposo siempre soñó que su investigación ayudara a la gente común, no a corporaciones ambiciosas. Ustedes cuidaron al último animal del proyecto Alborada cuando nadie más se preocupaba. Eso vale más que cualquier dinero. Sofía miró a su esposo y vio que estaba conmovido. Está bien, dijo Mateo finalmente, pero hacemos esto por las razones correctas, para honrar la memoria del profesor Julián y de mi madre. Alejandro sonrió. Entonces empecemos, pero necesitamos actuar rápido. Estoy seguro de que Ricardo no se rendirá fácilmente. Como si hubiera previsto el futuro. Esa misma tarde, 3 autos oficiales se detuvieron frente al rancho. Esta vez, Ricardo venía acompañado de un actuario y 2 hombres que se identificaron como agentes de una empresa de seguridad privada. Señor Mateo Ramírez, dijo el actuario, tengo aquí una orden judicial para el decomiso del animal bovino que se encuentra en su propiedad. Mateo sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. ¿Cómo así, orden judicial? Alejandro, que se había quedado en el rancho precisamente previendo esta situación, se presentó. Soy el abogado de la familia. ¿Puedo ver los documentos? El actuario entregó los papeles. Alejandro los examinó rápidamente, y su expresión se volvió seria. Esta orden fue emitida con base en una medida cautelar de restitución de posesión, explicó él para Mateo. Alegan que el animal fue robado y piden su devolución inmediata. Pero eso es un absurdo. Yo compré el toro en una subasta pública. Ricardo se acercó con una sonrisa satisfecha. Lamentablemente, señor Mateo, la subasta estaba vendiendo propiedad robada. Nosotros tenemos documentos que prueban que este animal nos pertenece. Alejandro examinó los documentos presentados por Ricardo. Eran convincentes, aparentemente legítimos, con sellos y firmas oficiales. Voy a pedir una vista del expediente, dijo Alejandro al oficial. Mis clientes tienen derecho a la defensa. Claro, respondió el oficial, pero el animal debe ser recogido ahora. La defensa se puede hacer después. Después puede ser demasiado tarde, murmuró Alejandro para Mateo. Fue entonces cuando Sofía llegó corriendo de la casa, con el teléfono celular en la mano. Papá, necesito hablar contigo urgentemente. Ella apartó a su padre y al abogado a un lado. Acabo de hablar con mi profesor de bioquímica, susurró ella, emocionada. ¿Aquella muestra que llevé? Dijo que nunca vio nada igual. La sustancia tiene propiedades que realmente pueden revolucionar la medicina. ¿Y qué? ¿Quiere saber de dónde la saqué? Dijo que si pudiéramos producir más, universidades de todo el mundo pagarían fortunas por estudiarla. Alejandro levantó las cejas. Esto lo cambia todo, dijo él. Si logramos probar el valor científico del animal, podemos argumentar que es patrimonio de interés público. ¿Cómo? Existe una ley que protege especímenes de valor científico nacional. Si el toro realmente produce sustancias medicinales únicas, puede ser declarado patrimonio genético del país. Mateo miró al oficial de justicia, que esperaba pacientemente. ¿Cuánto tiempo me dan? La orden es de ejecución inmediata, respondió el oficial. Pero podemos pedir una suspensión de la medida cautelar, dijo Alejandro rápidamente. Necesito 2 horas para presentar la solicitud. Ricardo se molestó. No van a poder alargar esto para siempre. No estamos alargando, replicó Alejandro. Estamos garantizando que la justicia se haga correctamente.
El oficial consultó su reloj. Está bien, les doy 2 horas, pero después de eso tendré que cumplir la orden. Tan pronto como el grupo oficial se alejó para esperar, Alejandro entró en acción. Llamó a varios colegas abogados, a universidades, a organismos de protección del patrimonio genético. Sofía contactó a su profesor, pidiendo un dictamen de emergencia sobre la sustancia. Marina organizó toda la documentación que tenían. ¿Y Mateo? Mateo fue al corral a hablar con el toro. «Mi viejo», dijo él, acariciando al animal que ahora parecía completamente sano. «Parece que eres más importante de lo que cualquiera de nosotros imaginaba». El toro lo miró con aquellos ojos inteligentes, como si entendiera la gravedad de la situación. «¿Sabes? Durante todos estos años pensé que mi vida era sencilla. Trabajar la tierra, criar a mi familia, vivir en paz. Pero tal vez Dios tenga otros planes para mí». Fue entonces cuando notó algo extraordinario. El toro estaba produciendo más de aquella sustancia lechosa, pero esta vez en una cantidad mucho mayor. Era como si el animal supiera que necesitaba ayudar. «¡Sofía!», gritó él. «¡Ven a ver esto!». Cuando la hija llegó al corral, encontró a su padre recolectando cuidadosamente la sustancia en varios frascos que había traído de la cocina. «Dios mío, papá, es mucho más que ayer. Parece que entiende lo que está pasando». Sofía tomó una de las muestras y corrió al laboratorio de la ciudad, donde su profesor la esperaba. 1 hora después, ella regresó con el rostro radiante. «Papá». El profesor casi se desmaya cuando vio la cantidad de sustancia. Dijo que con esta muestra puede hacer pruebas mucho más completas. Alejandro, que había estado 2 horas al teléfono, se acercó a ellos con noticias mixtas. «Conseguí una suspensión temporal de la medida cautelar», anunció él. «Pero solo por 48 horas. Es poco tiempo. Es lo que tenemos. Pero hay una buena noticia. Logré contacto con un investigador de la Universidad Nacional que se especializa en patrimonio genético. Él viene para acá hoy mismo». ¿Y la mala noticia? Ricardo tampoco se quedó quieto. Trajo refuerzos. Hay más carros llegando, y uno de ellos es de una empresa de transporte de animales. Mateo miró por la ventana y vio que era verdad. Ya había 6 carros estacionados en la carretera, y una caja con rejas se estaba acercando. «Van a llevarse a mi toro pase lo que pase», murmuró él. «No si aún logramos probar que es patrimonio público», dijo Alejandro. El investigador de la universidad llegó a media tarde. Era un hombre de 50 años, cabello canoso, llamado Dr. Javier Ortega. Su reputación en el área de genética era impecable. Después de examinar al toro y las muestras de la sustancia, su reacción fue de completo asombro. «Señores», dijo quitándose los lentes para limpiarlos, «tienen aquí un espécimen único en el mundo. La sustancia que produce contiene compuestos que nunca se han visto antes en la naturaleza». «¿Qué significa eso en la práctica?», preguntó Sofía. «Significa que, si logramos estudiarlo adecuadamente, podemos estar ante una revolución en la medicina, especialmente en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas». Alejandro se animó. «¿Esto es suficiente para caracterizarlo como patrimonio genético nacional?». «Sin duda alguna. Voy a preparar un dictamen técnico de inmediato». Mientras el doctor Javier trabajaba en su dictamen, la tensión afuera aumentaba. Ricardo estaba visiblemente impaciente, caminando de un lado a otro y haciendo varias llamadas telefónicas. Juan Diego apareció nuevamente, esta vez con más habitantes de la región. «Mateo», dijo, «la noticia se ha esparcido por el pueblo. Todo el mundo está hablando de su toro milagroso». «¿Milagroso?». «La gente está diciendo que puede curar enfermedades. Hay gente rezando por él allá en la carretera». Mateo miró y realmente vio un pequeño grupo de personas mayores, algunas con bastones y andaderas, reunidas cerca de los carros de Ricardo. No estaban protestando, solo observaban en silencio, como si estuvieran en una vigilia. Una de esas personas llamó su atención especialmente. Era una señora muy mayor, quizás de más de 80 años, que estaba siendo ayudada por una mujer más joven. «¿Quién es esa señora?», preguntó a Juan. «Es doña Milagros. Tiene Alzheimer avanzado. Su hija, Beatriz,
Supo de la historia y la trajo aquí. ¿Para qué la trajo? Ella cree que el toro puede ayudar a su mamá. Sé que parece cosa de gente ignorante, pero... Mateo no lo consideró ignorancia. Lo consideró fe. Y de repente entendió que toda esa situación era más grande de lo que había imaginado. Salió del rancho y caminó hasta donde estaba doña Milagros. La señora lo miró con ojos vacíos, perdida en su propio mundo. «¿Cómo se siente usted?», preguntó con suavidad. Para su sorpresa, ella respondió con una voz clara: «Estoy esperando al toro especial». Beatriz, la hija, se quedó impactada. Mamá lleva semanas sin hablar con sentido. ¿Cómo supo del toro? Mateo sintió un escalofrío. Había cosas sucediendo allí que su mente racional no podía explicar. Fue cuando el doctor Javier salió del rancho con el dictamen en las manos. «Listo», anunció. «Tengo aquí la caracterización científica completa. Este animal es oficialmente patrimonio genético nacional». Alejandro tomó el documento y lo leyó rápidamente. «Perfecto. Ahora puedo presentar la acción para suspender definitivamente la reintegración de posesión». Pero Ricardo había escuchado todo. «No va a alcanzar el tiempo», dijo acercándose al grupo. «El plazo de la medida cautelar vence en 2 horas, y ningún juez va a analizar un proceso nuevo tan rápido. Entonces recemos para que mis contactos en el Poder Judicial sean eficientes», respondió Alejandro ya corriendo hacia el carro. «¿Lo logrará?», preguntó Sofía preocupada. «No sé», respondió Mateo honestamente. «Pero independientemente de lo que pase, hicimos lo correcto». El tiempo pasó agonizantemente lento. Alejandro enviaba mensajes cada hora, relatando el progreso de sus intentos judiciales. El doctor Javier hacía más pruebas con las muestras de la sustancia, y afuera, el grupo de personas seguía creciendo. Cuando faltaba media hora para el plazo final, Alejandro regresó con el rostro contraído. «No lo logré», dijo jadeante. El juez que podría autorizar la suspensión no estaba en el distrito. El sustituto se negó a asumir la responsabilidad. Sofía tomó la mano de Mateo. «¿Entonces se acabó?». «Todavía no», dijo una voz detrás de ellos. Todos se giraron para ver a doña Milagros acercándose, ahora caminando sola, sin la ayuda de su hija. Sus ojos, que momentos antes parecían vacíos, ahora brillaban con una lucidez sorprendente. «Señora, usted no debería estar aquí», dijo el doctor Javier preocupado. «Necesito ver al toro especial», dijo ella con firmeza. Beatriz llegó corriendo. «Mamá, por el amor de Dios, regresa aquí». Pero doña Milagros ignoró a su hija y caminó directo hacia el corral. Cuando el toro la vio, tuvo una reacción que nadie esperaba. El animal se acercó a la cerca y bajó la cabeza, permitiendo que la señora tocara su hocico. En ese momento, ella comenzó a llorar. «Recuerdo», susurró. «Recuerdo todo». «Mamá, ¿de qué está hablando?». «Trabajé en la hacienda del profesor Julián», dijo doña Milagros, su voz volviéndose más firme con cada palabra. «Era joven, trabajaba en el ordeño. Vi cuando nacieron los primeros becerros especiales». Todos guardaron silencio, absorbiendo aquella revelación. «Pero mamá, usted nunca me contó eso». «Lo olvidé. La enfermedad me hizo olvidar, pero cuando lo vi a él», señaló al toro, «todo volvió». Doña Josefina se acercó, emocionada. «¿Milagros? ¿Milagros Cárdenas?». Las dos mujeres se miraron por un largo momento y entonces se abrazaron, llorando. «Josefina, mi amiga», dijo doña Milagros, «¿cuánto tiempo? Trabajabas con mi esposo. ¿Cómo pude olvidarlo?». «Las dos olvidamos muchas cosas, pero él», señaló nuevamente al toro, «nos hizo recordar». El doctor Javier estaba fascinado. «Señora Milagros, ¿podría contarme exactamente qué recuerda sobre estos animales?». «Eran diferentes desde pequeños. Cuando se estresaban, producían esa leche especial. El profesor decía que era su respuesta emocional». «¿Respuesta emocional?». Cuando sentían que alguien estaba sufriendo, producían la sustancia. Era como si quisieran ayudar. Mateo miró al toro y lo entendió todo. En los últimos días, con toda la tensión y preocupación de la familia,
El animal había aumentado la producción de la sustancia. Estaba tratando de ayudarlos. Fue en ese momento que el oficial de justicia se acercó. Lo lamento, pero el plazo venció. Necesito cumplir la orden. Ricardo sonrió victorioso. Finalmente, traigan la carreta para acá, Reta. Pero cuando los hombres de Ricardo intentaron acercarse al corral, algo inesperado sucedió. El grupo de habitantes del pueblo, que había aumentado a más de 50 personas, se colocó entre ellos y el toro. «No se van a llevar nuestro patrimonio», dijo Juan Diego. «Salgan del camino o llamaremos a la policía», amenazó Ricardo. «Pueden llamar», respondió una voz firme. Todos se giraron para ver un coche oficial llegando. De él bajó un hombre de traje, acompañado de 2 asesores. «¿Quién es usted?», preguntó Ricardo nervioso. «Soy el doctor Salvador Guzmán, de la Secretaría de Agricultura. Estoy aquí para investigar denuncias de irregularidades que involucran patrimonio genético nacional». Alejandro no pudo ocultar una sonrisa. Sus contactos en el gobierno federal habían sido más eficientes de lo que esperaba. «Señor Ricardo Navarro», continuó el doctor Guzmán, «usted está citado a presentar toda la documentación referente a la supuesta propiedad sobre el animal en cuestión. Ya le presenté todo al oficial de justicia. Se lo presentaste a la justicia estatal, ahora se lo presentarás a la federal, porque este caso involucra patrimonio de la nación». La expresión de Ricardo cambió por completo. Por primera vez desde que apareció en el rancho, parecía genuinamente preocupado. «Además», añadió el doctor Velázquez, «ordeno la suspensión inmediata de cualquier movimiento del animal hasta que concluyan las investigaciones». El oficial de justicia guardó sus documentos. «En este caso, la orden estatal queda suspendida hasta nueva disposición». Ricardo intentó argumentar, pero el doctor Velázquez fue inflexible. «Señor Navarro, le sugiero que usted y su equipo se retiren hasta que podamos analizar adecuadamente la documentación presentada». Al ver que había perdido esta batalla, Ricardo hizo una seña a sus hombres, pero antes de subirse al coche, se acercó a Mateo. «Esto no ha terminado», le dijo en voz baja. «Tenemos recursos que ustedes ni se imaginan. Y nosotros tenemos la verdad», respondió Mateo mirándolo a los ojos. Después de que todos los coches de Ricardo se fueron, el rancho por fin respiró aliviado. Pero todos sabían que aquello era solo una tregua. El doctor Velázquez revisó toda la documentación que Alejandro había preparado. Conversó largamente con el doctor Javier sobre las propiedades medicinales de la sustancia y escuchó el testimonio de doña Josefina sobre los fraudes cometidos por los laboratorios Biogénesis. «Tenemos elementos suficientes para abrir una investigación completa», declaró al final del día. «Pero esto tomará tiempo, meses, tal vez años». «¿Y mientras tanto?», preguntó Mateo. «Mientras tanto, el animal permanece bajo custodia de la familia Ramírez como guardianes oficiales del patrimonio nacional». Sofía suspiró de alivio, pero Alejandro aún parecía preocupado. «Doctor Velázquez, los laboratorios Biogénesis tienen mucho poder. Intentarán revertir esta decisión». «Probablemente. Pero ahora tenemos la atención de los medios nacionales. Les será mucho más difícil actuar en las sombras». Era verdad. Durante todo el revuelo del día, habían llegado periodistas locales. La historia del buey milagroso se estaba esparciendo rápidamente. Esa noche, después de que todos se fueron, la familia Ramírez se reunió en el porche de la casa. El buey pastaba tranquilamente en el potrero como si nada de eso hubiera pasado. «Mateo», dijo Sofía, «nuestra vida nunca volverá a ser la misma». «Lo sé. ¿Te arrepientes?». Sofía miró a su esposo, luego a su hija, luego al buey. «No», dijo por fin. «Por primera vez en años, siento que estamos haciendo algo realmente importante». Fernanda se levantó y abrazó a sus padres. «La abuela Guadalupe estaría orgullosa de ustedes». «Creo que ya lo sabía», dijo Mateo. «Por eso dejó aquella carta». Los días que siguieron fueron una mezcla de esperanza y tensión. El doctor Javier instaló un laboratorio temporal en el rancho para estudiar la sustancia que producía el buey. Investigadores de varias universidades
comenzaron a llegar para colaborar. La prensa nacional le dio cobertura al caso. Pero Ricardo tampoco se quedó quieto. Los laboratorios Biogénesis contrataron a los mejores abogados del país y comenzaron una ofensiva legal en varios frentes. Cuestionaron la competencia federal en el caso, la validez del dictamen técnico, la condición legal de la familia Ramírez como guardiana del animal. Cada día traía una nueva batalla judicial. Alejandro trabajaba 18 horas al día, respondiendo impugnaciones, preparando recursos, coordinando con abogados de otras ciudades. Fue durante una de esas semanas intensas que algo extraordinario sucedió. El doctor Javier estaba realizando sus pruebas habituales cuando notó que el buey estaba produciendo una cantidad inusual de la sustancia especial. Más que eso, la composición química parecía ligeramente diferente. «Mateo», lo llamó emocionado, «ven a ver esto». Cuando Mateo llegó al laboratorio improvisado, encontró al doctor Javier analizando las muestras con una expresión de puro asombro. «¿Qué pasó?» «La sustancia está cambiando, evolucionando. Es como si el animal estuviera respondiendo a nuestras necesidades de investigación». «¿Cómo así?» «En los primeros días, la sustancia tenía propiedades básicas interesantes. Ahora contiene compuestos mucho más complejos y potentes. ¿Eso es normal? ¿Normal? Mateo, eso es imposible. Los animales no alteran su producción bioquímica conscientemente. Pero aparentemente, ese toro sí». Fernanda, que seguía acompañando toda la investigación, tenía una teoría. «¿Y si realmente entiende lo que está pasando?», sugirió ella. Doña Milagros dijo que ellos eran sensibles a las emociones humanas. Tal vez él percibe que necesita producir sustancias más potentes para ayudar a más personas. El doctor Javier negó con la cabeza. «Como veterinaria en formación, deberías saber que eso contradice todo lo que conocemos sobre fisiología animal. Pero como investigador, usted debería estar abierto a posibilidades que aún no entendemos», replicó Fernanda diplomáticamente. La conversación fue interrumpida por la llegada de Alejandro, que venía con noticias urgentes. «Gente, tenemos un problema», anunció él sin rodeos. «Los laboratorios Biogénesis consiguieron una suspensión en la Ciudad de México. Alegan que estamos interfiriendo en una investigación de interés nacional». «¿Cómo así?» Presentaron documentos diciendo que la sustancia producida por el toro es crucial para el desarrollo de un medicamento que puede salvar miles de vidas y que nuestra interferencia amateur está retrasando ese desarrollo. Mateo sintió que la rabia le subía. «Ellos robaron la investigación. Lo sé, pero los documentos que presentaron son convincentes y tienen testigos». «¿Qué testigos?» «Científicos reconocidos que dicen haber trabajado en el proyecto original». El doctor Javier palideció. «¿Científicos reconocidos? ¿Quiénes?» Alejandro consultó sus papeles. «Doctor Arturo Fuentes, doctora Marcela Lozano, doctor Esteban Paredes». «Dios mío», susurró el doctor Javier. «Conozco esos nombres. Son investigadores respetados». «Entonces, ¿están diciendo la verdad?» «No lo sé, pero si realmente están involucrados, nuestra situación se vuelve mucho más complicada». Esa noche Mateo no pudo dormir. Salió de la casa y fue al corral, donde encontró al toro mirando las estrellas. «¿Y ahora, mi viejo?», dijo él, apoyándose en la cerca. «Parece que todos te quieren, pero a nadie le importa lo que tú quieres». El toro se acercó y apoyó la cabeza en el pecho de Mateo, como había hecho varias veces antes. Pero esta vez, Mateo sintió algo diferente, una sensación de paz, como si el animal estuviera tratando de consolarlo. «Sí entiendes, ¿verdad?», susurró él. «Sabes que estamos tratando de hacer lo correcto». Fue entonces cuando oyó pasos detrás de él. Era Sofía, que venía con una taza de café caliente. «¿Tampoco pudiste dormir?» «Tengo miedo, Sofía. Miedo de que al final lo perdamos a él también». «Mateo, mírame», dijo ella tocando el rostro de su esposo. «No hemos perdido nada. Hemos ganado. Ganamos propósito, ganamos amigos, ganamos el respeto de la comunidad. Y más importante,
Descubrimos que somos capaces de luchar por algo más grande que nosotros mismos. Pero ¿y si? No hay ¿y si? Pase lo que pase, hicimos lo que nuestra conciencia nos dictó, y eso nadie nos lo puede quitar. A la mañana siguiente llegaron más noticias perturbadoras. Los 3 científicos mencionados por Alejandro realmente habían confirmado públicamente que trabajaron en el desarrollo de la investigación de los laboratorios Biogénesis. Doña Josefina quedó devastada con la noticia. «No entiendo», dijo ella sentada en la cocina de la familia Ramírez. «Mi esposo nunca mencionó esos nombres». «Abuela», dijo Alejandro amablemente, «tal vez se unieron al proyecto después sin que el abuelo lo supiera. O tal vez», sugirió Fernanda, «están siendo coaccionados a mentir, como otras personas lo fueron, doctor». Roberto, que había pasado toda la noche investigando a los 3 científicos, llegó con información interesante. «Descubrí algo extraño», anunció. «Los 3 tuvieron problemas financieros graves en los últimos años. Deudas altas, inversiones fracasadas, ese tipo de cosas. Y luego que las personas con problemas financieros son blancos fáciles para el chantaje o el soborno». Alejandro se animó. «Si logramos probar que fueron comprados, es una posibilidad. Pero ¿cómo probarlo? Fue Fernanda quien tuvo la idea. ¿Y si hablamos con ellos directamente? ¿Cómo así? Bueno, son científicos, ¿verdad? La gente de ciencia valora la verdad. Si realmente están involucrados en un fraude, tal vez uno de ellos tenga la conciencia pesada». El doctor Javier encontró la idea interesante. «Puedo intentar contactarlos. En la comunidad científica todos se conocen». «Ten cuidado», advirtió Alejandro. «Si realmente están del lado de los laboratorios Biogénesis, van a reportar nuestro intento de contacto». Mientras el doctor Javier hacía sus intentos de contacto, la familia Ramírez recibió una visita inesperada. Era doña Milagros, acompañada de su hija Beatriz, pero esta vez la señora mayor venía con un propósito específico. «Mateo», dijo, «necesito contarte algo importante». «Claro, doña Milagros. ¿Qué fue?» «Recordé más cosas sobre la época del rancho del profesor Julián». Todos se reunieron en la sala para escuchar. Había un grupo de personas que siempre aparecía por allá, hombres de traje que no eran de la región. El profesor se ponía muy nervioso cuando ellos venían. ¿Qué tipo de hombres? Decían que eran inversionistas, pero notaba que después de sus visitas, el profesor se quedaba triste por días. ¿Recuerda algún nombre? Doña Milagros pensó por un momento. Uno de ellos se llamaba Ricardo algo. Mateo y Sofía intercambiaron miradas. Ricardo Navarro. Y había otro al que llamaba doctor. El doctor Arturo, creo. Alejandro casi derriba el café. ¿Doctor Arturo? ¿Está segura? Segura. Porque me pareció un nombre bonito, igual al de mi nieto. El doctor Javier se agitó. Doctor Arturo Fuentes, uno de los científicos que está apoyando a los laboratorios Biogénesis. Entonces, se conocen desde hace 20 años, concluyó Fernanda. Y probablemente estuvo involucrado en la destrucción del profesor Julián desde el principio, añadió Alejandro. Doña Josefina, que había estado callada durante toda la conversación, finalmente habló. Sabía que había algo familiar en esos nombres. Ahora entiendo por qué. ¿Cómo así? Mi esposo mencionó a algunos de esos hombres en sus anotaciones. Sospechaba que estaban intentando sabotear su investigación. ¿Qué anotaciones? Mantenía un diario científico. Están guardados con todas las demás cosas. Alejandro se levantó de inmediato. Doña Josefina, esos diarios pueden ser la prueba que necesitamos. Entonces vamos a buscarlos. Una hora después, estaban todos en la antigua casa de doña Josefina, una construcción sencilla pero bien conservada en las afueras de la ciudad. En el cuarto que había pertenecido al profesor Julián, abrió un baúl de madera lleno de cuadernos y papeles. «Todo está aquí», dijo, pasando las manos por los documentos con cariño. 20 años de investigación. El doctor Javier tomó uno de los cuadernos y comenzó a hojearlo. Sus anotaciones eran meticulosas, detalladas, escritas en una letra pequeña pero legible. «Miren esto», dijo señalando una entrada fechada hace 15 años. «El doctor Arturo volvió hoy con más amenazas. Dijo que si no acepto su asociación, van a encontrar maneras de forzarme.
Empiezo a temer por mi seguridad y por la de Josefina. Más, pidió Alejandro. El doctor Javier pasó algunas páginas. Descubrí que el doctor Arturo falsificó datos en su propia investigación hace algunos años. Si lo expongo, su carrera terminará. Tal vez sea mi única defensa contra las presiones que están haciendo. Tenía pruebas contra el doctor Arturo, dijo Fernanda. Las tenía, la pregunta es ¿dónde están esas pruebas? Doña Josefina pensó por un momento. Julián tenía una caja fuerte pequeña en el escritorio. Nunca supe la combinación. ¿Dónde está esa caja fuerte? Todavía está ahí. Nunca pude abrirla. Media hora después estaban todos en el pequeño escritorio que había pertenecido al profesor Julián. La caja fuerte era sencilla, del tipo usado en residencias, empotrada en la pared detrás de un estante. ¿Alguien sabe cómo abrir esto?, preguntó Alejandro. Puedo intentar algunas combinaciones obvias, dijo el doctor Javier. Fecha de nacimiento, aniversario de boda. Tras varios intentos, fue doña Josefina quien acertó. La fecha de nacimiento del primer ternero especial, dijo ella, tecleando los números. La caja fuerte se abrió con un clic suave. Dentro había documentos, fotografías y, más importante, cintas de casete. Grabaciones, dijo Alejandro, tomando una de las cintas. ¿Su esposo grababa conversaciones? A veces cuando recibía amenazas por teléfono, decía que podría necesitar pruebas algún día. El doctor Javier encontró una grabadora antigua en el escritorio y puso una de las cintas. La voz del profesor Julián resonó en la habitación, provocando escalofríos en todos. Diario de investigación, día 15 de marzo. Recibí otra llamada amenazadora del doctor Arturo. Esta vez fue claro: o acepto la propuesta de los laboratorios Biogénesis, o van a destruir mi reputación y tomar mi investigación por la fuerza. Alejandro hizo una señal para que siguieran escuchando. El doctor Arturo no sabe que estoy grabando. Confesó que ya han hecho esto con otros investigadores. El patrón es siempre el mismo. Ofrecen financiamiento inicial, crean deudas artificiales a través de contratos fraudulentos, luego toman posesión de toda la propiedad intelectual. Sofía se tapó la boca, horrorizada. Mencionó al menos 10 casos, investigadores que perdieron todo y terminaron trabajando como empleados en las mismas empresas que robaron sus descubrimientos. La grabación continuó por otros 10 minutos, revelando detalles sórdidos sobre las prácticas de los laboratorios Biogénesis. Cuando terminó, el silencio en la habitación era absoluto. «Dios mío», susurró el doctor Javier, «esto es evidencia suficiente para derribar toda la organización. Si logramos probar que las cintas son auténticas», ponderó Alejandro. «Y si logramos proteger a los testigos», añadió Mateo. Como si estuviera respondiendo a sus miedos, el teléfono de Alejandro sonó. Era el doctor Salvador, de la Secretaría de Agricultura. «Alejandro, tenemos un problema», dijo la voz tensa del funcionario. «Los laboratorios Biogénesis consiguieron una orden judicial federal. Tengo órdenes de decomisar al animal mañana por la mañana». Alejandro palideció. ¿Cómo lograron revertirlo tan rápido? Presentaron nuevos elementos. Testigos que juran que la investigación es suya por derecho, informes técnicos que contradicen nuestros exámenes, ese tipo de cosas. «Doctor Salvador, encontramos evidencia de que todo esto es fraudulento». «¿Qué tipo de evidencia?» «Grabaciones del profesor Julián documentando las amenazas y chantajes». «¿Grabaciones de hace 20 años?» «Sí». «Alejandro, sabes que eso no será suficiente para revertir una decisión federal en menos de 12 horas. Entonces, ¿no hay nada que podamos hacer?» «Lo lamento, pero mi orden es clara. Mañana a las 8 de la mañana, el animal será trasladado a las instalaciones de los laboratorios Biogénesis». Cuando Alejandro colgó el teléfono, todos estaban devastados. «Se acabó», dijo Sofía con la voz entrecortada. «No», dijo doña Josefina con una determinación que sorprendió a todos. «No se acabó. Todavía tenemos un as bajo la manga». «¿Qué as?» «Mi nieto no lo mencionó, pero yo también tengo contactos, personas que le deben favores a mi difunto esposo». «¿Qué tipo de personas?» «Periodistas, políticos, personas a las que mi esposo ayudó cuando ellas lo necesitaban».
Alejandro se animó un poco. ¿Cree que puede conseguir atención de los medios nacionales? Puedo intentarlo, pero necesito la ayuda de ustedes. ¿Qué podemos hacer? Primero, necesitamos copiar todas estas grabaciones y documentos. Segundo, debemos preparar un expediente completo sobre los fraudes de los laboratorios Biogénesis. Y tercero, miró a Mateo, necesitamos que decidan si están dispuestos a correr riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? Si denunciamos esto públicamente, ellos intentarán destruirlos también. Habrá ataques a su reputación, amenazas, procesos judiciales. Será una guerra. Mateo miró a Sofía y a Fernanda. Vio miedo en sus ojos, pero también determinación. Doña Josefina, dijo finalmente, si no luchamos ahora, nunca más tendremos oportunidad. Estamos dispuestos. Sofía asintió. Por mi suegra, por su esposo y por todas las personas que pueden ser ayudadas por esta investigación. Fernanda también estuvo de acuerdo. Vamos a luchar. Esa noche, la casa de doña Josefina se transformó en un centro de operaciones. Alejandro y el doctor Javier trabajaron en la preparación del expediente técnico y legal. Fernanda digitalizó todas las grabaciones y documentos históricos. Sofía y doña Josefina prepararon una lista de contactos en la prensa y en la política. ¿Y Mateo? Mateo fue a casa a cuidar del toro por última vez. Mi viejo, dijo acariciando al animal que se había vuelto tan importante en su vida, mañana vienen por ti. Pero quiero que sepas que hicimos todo lo que pudimos. El toro lo miró con esos ojos inteligentes y por última vez produjo una cantidad abundante de la sustancia especial. ¿Te estás despidiendo?, preguntó Mateo emocionado. Como respuesta, el animal apoyó la cabeza en su pecho y permaneció así durante varios minutos. Cuando Mateo regresó a la casa de doña Josefina, encontró a todos trabajando febrilmente. El expediente estaba casi listo, los contactos estaban siendo activados, las evidencias estaban siendo organizadas. ¿Cómo van las cosas?, preguntó. Bien, respondió Alejandro. Doña Josefina realmente conoce gente importante. Ya tenemos confirmación de que al menos 3 periodistas de investigación cubrirán la historia. ¿Y en el área política? Un diputado federal que fue ayudado por el profesor Julián hace años se comprometió a hacer un pronunciamiento en el Congreso mañana por la mañana. ¿Habrá tiempo? No lo sabemos, pero es nuestra única oportunidad. A las 6 de la mañana del día siguiente, comenzaron a llegar los primeros periodistas al rancho Santa Rosalía. A las 7 ya había 3 equipos de televisión, reporteros de periódico y un camión de transmisión en vivo. El doctor Salvador llegó puntualmente a las 8, acompañado de una escolta oficial y de técnicos de los laboratorios Biogénesis. Ricardo Navarro también estaba presente, con una sonrisa de victoria en el rostro, pero cuando vio todo el movimiento de la prensa, su sonrisa desapareció. ¿Qué es todo este alboroto?, preguntó a uno de los periodistas. Estamos cubriendo el caso del patrimonio genético nacional, respondió el reportero. Recibimos información de que puede haber irregularidades en el proceso. Ricardo se puso nervioso, pero intentó mantener la compostura. ¿Irregularidades? Tenemos todas las autorizaciones legales necesarias. Fue entonces cuando Alejandro se acercó con una carpeta en las manos. Doctor Salvador, antes de proceder con la incautación, necesito presentar nuevas evidencias. Alejandro, ¿sabes que es demasiado tarde para...? Son evidencias de un delito federal, interrumpió Alejandro. Falsificación de documentos, asociación delictuosa, apropiación indebida de propiedad intelectual. El doctor Salvador se detuvo y miró a los periodistas que estaban grabando todo. ¿Qué evidencias? Alejandro abrió la carpeta y entregó copias de las grabaciones y documentos al oficial federal y a los periodistas. Grabaciones del profesor Julián Villalobos, documentando amenazas y chantajes realizados por los laboratorios Biogénesis hace 20 años. Ricardo intentó intervenir. Esas grabaciones no tienen validez legal, son demasiado viejas, pero tienen valor periodístico, dijo uno de los reporteros ya examinando los documentos. Fue entonces cuando llegó la información que lo cambió todo. Alejandro recibió una llamada
y después de escuchar por unos minutos, colgó con una expresión de triunfo. «Doctor Velázquez», anunció, «acabo de recibir la información de que el doctor Arturo Fuentes fue detenido en la Ciudad de México hace una hora». «¿Detenido por qué?» «Por falsificación de documentos y asociación delictuosa. Parece que nuestra investigación no fue la única. La Policía Federal llevaba meses investigando los laboratorios Biogénesis». Ricardo palideció visiblemente. Eso no tiene nada que ver con este caso en particular». «En realidad sí tiene que ver», dijo Alejandro sacando más papeles del portafolios. «El doctor Arturo confesó su participación en el plan para robar la investigación del profesor Julián Villalobos. Y lo mencionó a usted como uno de los principales coordinadores. El silencio que siguió solo fue roto por el ruido de las cámaras filmando. El doctor Velázquez se volvió hacia Ricardo. «Señor Navarro, a la luz de esta nueva información, suspendo temporalmente la ejecución de la orden de aseguramiento hasta que se realicen las investigaciones correspondientes». «No pueden hacer esto», gritó Ricardo, perdiendo completamente la compostura. «Tenemos derechos, tenemos contratos que pudieron haber sido obtenidos de manera fraudulenta», respondió el doctor Velázquez. Fue entonces cuando uno de los periodistas se acercó a Ricardo con un micrófono. «Señor Navarro, ¿cómo responde a las acusaciones de que su empresa roba sistemáticamente investigaciones de científicos independientes?» «Sin comentarios», dijo Ricardo intentando alejarse. «¿Y sobre las amenazas hechas al profesor Julián Villalobos?» «Sin comentarios. ¿Confirma que conoce al doctor Arturo Fuentes desde hace más de 20 años?» Ricardo no respondió, dirigiéndose rápidamente hacia su coche. Pero los periodistas lo siguieron, haciendo preguntas que no podía responder sin incriminarse aún más. Cuando los autos de los laboratorios Biogénesis finalmente se marcharon, el rancho estalló en celebraciones. Vecinos, amigos, periodistas, todos celebrando la victoria de la familia Ramírez. Pero Mateo sabía que aquello era solo el comienzo de una lucha mucho más larga. «Alejandro», dijo jalando al abogado a un lado, «¿qué sucede ahora? Ahora comienzan las investigaciones federales. Puede llevar años resolverlo por completo. Y mientras tanto, ustedes continúan como guardianes legales del animal». Mateo sonrió, pero Alejandro vio preocupación en sus ojos. «¿Qué pasa?» «Me preocupan las represalias. Personas como Ricardo no se rinden fácilmente». «Es una preocupación válida, pero ahora tienen la atención de los medios nacionales. Les será mucho más difícil actuar en las sombras». Era verdad. En los días siguientes, la historia de la familia Ramírez y del toro milagroso se extendió por todo el país. Periódicos, revistas, programas de televisión, todos querían saber más sobre el caso. El doctor Javier Ortega aprovechó toda esa atención para difundir sus investigaciones sobre las propiedades medicinales de la sustancia producida por el animal. Universidades de varios países ofrecieron colaboración. Laboratorios legítimos se interesaron en desarrollar medicamentos basados en el descubrimiento. Lo más importante de todo, personas con enfermedades neurodegenerativas comenzaron a tener esperanza nuevamente. Doña Milagros, cuya lucidez había regresado milagrosamente después del contacto con el toro, se convirtió en una especie de embajadora de la investigación. Su historia inspiró a miles de familias que enfrentaban problemas similares. Es como si Dios hubiera usado a un animal para recordarnos que los milagros todavía ocurren, dijo en una entrevista para la televisión nacional. Pero no todo era color de rosa. Como Alejandro había previsto, los laboratorios Biogénesis iniciaron una guerra judicial feroz. Demandas por difamación, impugnaciones de las pruebas presentadas, intentos de descalificar a los testigos. Ricardo Navarro, incluso con su reputación destruida públicamente, continuó coordinando los ataques a través de abogados y empresas subcontratadas. Fue durante una de esas batallas judiciales que sucedió algo que nadie esperaba. Doctor Marcela Lozano, una de las científicas que había apoyado públicamente los laboratorios Biogénesis, apareció en el rancho un domingo por la mañana, sin avisar. «Necesito hablar con ustedes»,
dijo ella, visiblemente nerviosa. Es sobre lo que realmente sucedió con la investigación del profesor Julián. Mateo, Sofía, Fernanda y Alejandro se reunieron con ella en la sala de la casa. Doctora, dijo Alejandro con cuidado, ¿sabe usted que cualquier cosa que diga puede ser usada en los procesos judiciales en curso? Lo sé. Es exactamente por eso que vine. Respiró hondo antes de continuar. Mentí cuando dije que trabajé en el desarrollo de la investigación de los laboratorios Biogénesis. La verdad es que fui coaccionada a mentir. ¿Cómo así coaccionada? Descubrieron que había cometido irregularidades en mi propia investigación hace unos años. Nada grave, solo algunos protocolos no seguidos correctamente, pero suficiente para destruir mi carrera si se divulgaba. Sofía se inclinó hacia adelante. ¿Y ellos usaron eso contra usted? Sí. Ricardo me buscó y me dijo que si no colaboraba con su declaración, ellos expondrían mis irregularidades y yo perdería todo. Pero, ¿por qué decidió contar la verdad ahora? La doctora Marcela miró por la ventana hacia el corral donde estaba el toro. Porque después de ver los reportajes sobre ustedes, comprendí que estaba siendo cómplice de algo mucho peor de lo que imaginaba. No se trata solo de robar una investigación. Se trata de impedir que un descubrimiento que puede ayudar a millones de personas llegue hasta ellas. Alejandro se animó. Doctora, ¿estaría usted dispuesta a testificar oficialmente sobre la coerción? Lo estoy. Y más, tengo grabaciones de algunas de las conversaciones con Ricardo. Él no sabía que yo estaba grabando. ¿Por qué grabó? Por precaución. Personas como él no son confiables. Quería tener pruebas en caso de que intentara chantajearme aún más. Alejandro apenas podía contener la emoción. Esas grabaciones pueden ser la pieza que faltaba para desmontar todo su esquema. Hay más, continuó la doctora Marcela. Sé dónde encontrar al doctor Esteban Paredes, el tercer científico que apoyó públicamente los laboratorios Biogénesis. Él también fue coaccionado, pero tiene demasiado miedo para hablar. ¿Cree usted que puede convencerlo? Puedo intentarlo, especialmente si sabe que no está solo en esto. Esa misma tarde, la doctora Marcela salió del rancho con una misión. Encontrar al doctor Esteban y convencerlo de decir la verdad. 2 días después, regresó acompañada de un hombre de 50 años, cabello canoso, que se presentó como el doctor Esteban Paredes. «Vengo a pedir disculpas», dijo él, dirigiéndose directamente a doña Josefina, «por haber participado en la mentira que manchó la memoria de su esposo». Doña Josefina, que había permanecido fuerte durante toda la batalla, finalmente se emocionó. «Doctor, no necesita pedir disculpas. Sé que usted también fue víctima de ellos. Lo fui, pero eso no me absuelve. Debí haber tenido el valor de decir la verdad desde el principio». Alejandro se acercó con documentos en las manos. «Doctor Esteban, si usted está dispuesto a testificar, podemos revertir completamente la situación legal. Estoy dispuesto y tengo más información que puede ayudar». «¿Qué tipo de información?» «Sé dónde están los otros 2 toros del proyecto Alborada». Todos guardaron silencio. «¿Cómo así?», preguntó Mateo. Doña Josefina dijo que no resistieron el paso del tiempo. El doctor Esteban negó con la cabeza. No resistieron en manos de rancheros comunes. Pero los laboratorios Biogénesis los encontraron y los mantienen en cautiverio en una instalación secreta. ¿Dónde? En un rancho en el interior de Sonora. Los están usando para producir la sustancia especial a escala industrial. El doctor Javier quedó horrorizado. «Eso es imposible. La producción de la sustancia depende del bienestar emocional de los animales. En cautiverio no producirían nada. A menos», dijo el doctor Esteban con amargura, «que sean sometidos a estímulos artificiales». «¿Qué tipo de estímulos?» «Drogas, hormonas, torturas psicológicas». Descubrieron maneras de forzar la producción de la sustancia. El silencio que siguió estaba cargado de horror. «Tenemos que liberarlos», dijo Fernanda con lágrimas en los ojos. «¿Cómo?», preguntó Sofía. «No somos la policía, pero podemos denunciar», dijo Alejandro.
Con la información del doctor Esteban, podemos orientar una operación oficial. Fue exactamente lo que hicieron. Alejandro se puso en contacto con el doctor Guzmán, quien coordinó con la Policía Federal una operación para investigar la instalación en Sonora. 3 días después, la operación Proyecto Alborada se desató simultáneamente en 3 estados. Además del rancho en Sonora, se investigaron las sedes de los laboratorios Biogénesis en Ciudad de México y Monterrey. Lo que encontraron fue peor de lo que cualquiera había imaginado. En el rancho de Sonora, 2 toros en condiciones deplorables eran mantenidos en cautiverio y sometidos a experimentos crueles. En las sedes de la empresa, documentos revelaron un esquema de corrupción que involucraba a decenas de investigadores, jueces, políticos y funcionarios públicos. Ricardo Navarro fue arrestado en flagrancia intentando destruir evidencias. Junto con él, otras 15 personas fueron detenidas. La repercusión nacional fue inmensa. El caso se convirtió en símbolo de la lucha entre la ciencia ética y la codicia corporativa. Pero para la familia Ramírez, lo más importante fue el reencuentro. Cuando los 2 toros rescatados del rancho de Sonora llegaron al rancho Santa Rosalía, la reacción del toro que ya estaba allí fue emocionante. Los 3 animales se reconocieron de inmediato, mugiendo y acercándose unos a otros como una familia que se reencuentra tras años de separación. «Es increíble», dijo el doctor Ortega, observando la escena. «Realmente son una familia. Probablemente fueron becerros juntos en el rancho del profesor Julián». Doña Josefina, que había acompañado todo el proceso de rescate, no pudo contener las lágrimas. «Julián estaría tan feliz», susurró ella. «Sus chicos especiales están juntos de nuevo». En los meses que siguieron, el rancho Santa Rosalía se transformó en un centro de investigación oficial. El gobierno federal creó un programa especial para el estudio de los animales del Proyecto Alborada, con financiamiento internacional y supervisión de la comunidad científica mundial. El doctor Ortega fue nombrado coordinador científico del proyecto. Fernanda, que se había graduado con honores en veterinaria, se convirtió en su asistente principal. Sofía asumió la administración del centro de investigación. ¿Y Mateo? Mateo siguió haciendo lo que siempre había hecho mejor, cuidando a los animales. Pero la mayor recompensa llegó cuando los primeros medicamentos basados en la sustancia de los toros llegaron a los ensayos clínicos. Los resultados fueron revolucionarios. Pacientes con Alzheimer recuperaron memorias perdidas. Personas con Parkinson vieron sus temblores reducidos drásticamente. Casos de esclerosis múltiple mostraron mejoras significativas. Doña Milagros, que se había convertido en el rostro público de la investigación, continuaba lúcida y activa, ayudando a otras familias que lidian con enfermedades neurodegenerativas. «Es como si esos animales llevaran consigo un mensaje de esperanza», dijo ella en una entrevista final para un documental sobre el caso. El juicio de los ejecutivos de los laboratorios Biogénesis duró 2 años. Ricardo Navarro fue condenado a 20 años de prisión por asociación delictuosa, falsificación de documentos, apropiación indebida y crueldad contra animales. Los demás involucrados recibieron penas menores, pero todos fueron desterrados permanentemente de la comunidad científica. Las patentes robadas fueron anuladas y los derechos sobre la investigación del profesor Julián fueron restituidos a sus herederos legítimos. Doña Josefina, siguiendo el testamento de su esposo, donó todos los derechos a una fundación que garantizaba que los beneficios del descubrimiento llegaran a personas de bajos recursos. En una tarde de domingo, 5 años después de aquella primera subasta, Mateo estaba en el pasto observando a los 3 bueyes pastar tranquilamente. Ya no eran animales esqueléticos y enfermos, eran criaturas majestuosas, saludables, que habían ayudado a revolucionar la medicina mundial. Sofía se acercó a él, ahora con el cabello completamente blanco, pero con una sonrisa que él no veía hacía años. «¿En qué estás pensando?», preguntó ella. «Estoy pensando en mi mamá», respondió Mateo. ¿Cómo sabía ella que un día iba a necesitar esa canción? Quizás no lo sabía,
dijo Sofía tomando la mano de su esposo. Quizás solo sabía que tenías un buen corazón y que cuando llegara el momento harías lo correcto. Fernanda se unió a ellos, viniendo del laboratorio con un informe en las manos. Papá, mamá, acaban de llegar los resultados de las pruebas de la tercera generación de medicamentos. La eficacia aumentó en un 40%. ¿Y eso es bueno? Es maravilloso. Significa que dentro de unos años, enfermedades que hoy son incurables pueden volverse tratables. Mateo sonrió, mirando a los bueyes que pastaban serenamente. ¿Oyeron eso, muchachos? Están salvando el mundo. Como si entendieran, los tres animales levantaron las cabezas hacia la familia Ramírez y mugieron suavemente, un sonido que parecía llevar gratitud y contentamiento. Doña Josefina, ahora con 75 años pero aún activa, llegó en compañía de Alejandro, quien se había convertido en el abogado oficial de la fundación. ¿Cómo están nuestros héroes hoy?, preguntó ella refiriéndose a los bueyes. Productivos como siempre, respondió Fernanda. Hoy temprano recolectamos muestras suficientes para 3 meses de investigación. ¿Y ellos están felices? La pregunta de doña Josefina revelaba su constante preocupación por el bienestar de los animales. Mucho, aseguró Mateo. Nunca los vi tan tranquilos. Era verdad. Los bueyes del proyecto Alborada habían encontrado su lugar en el mundo. Vivían libres, bien cuidados, respetados, y su contribución a la humanidad era reconocida y celebrada. Juan Diego, ahora administrador regional de la fundación, llegó con novedades. «Gente, acaba de llegar la confirmación oficial», anunció él con una sonrisa enorme. El medicamento Alborada 1 fue aprobado para su comercialización en 15 países. La celebración fue espontánea. Abrazos, lágrimas de alegría, gritos de victoria. 5 años de lucha habían culminado en aquel momento. ¿Cuántas personas van a ser beneficiadas?, preguntó Sofía. En la estimación inicial, más de 1 millón de pacientes solo en el primer año, respondió Alejandro. El doctor Javier, que había llegado de una conferencia internacional, se unió a la celebración. «Ya hay más buenas noticias», dijo él. «La fundación va a recibir un premio internacional de medicina la próxima semana». «¿Vamos a aceptarlo?», preguntó doña Josefina. «Nosotros no», corrigió el doctor Javier. «Mateo va a aceptarlo. El premio es para él, como la persona que salvó al último buey del proyecto Alborada». Mateo se puso rojo. «Ah, no, yo no hice nada del otro mundo. Solo compré un buey enfermo por lástima». «Exactamente», dijo Sofía, abrazando a su esposo. «Por lástima, por compasión». Y fue esa compasión la que salvó millones de vidas. Una semana después, Mateo Ramírez, un simple ranchero del interior de Jalisco, estaba en el escenario de un auditorio en Ciudad de México, recibiendo el Premio Internacional de Medicina Humanitaria. «Señoras y señores», dijo él en el micrófono, con la voz entrecortada por la emoción, «yo no soy médico, no soy científico, no soy investigador. Solo soy un hombre que aprendió con mi mamá que debemos ayudar a quien está sufriendo, incluso cuando no entendemos completamente cómo hacerlo». El público lo aplaudió de pie. «Pero quiero dedicar este premio a algunas personas muy especiales», continuó él. «A mi mamá, Guadalupe Ramírez, que me enseñó la canción que salvó a un buey moribundo. Al profesor Julián Villalobos, que dedicó su vida a una investigación que él sabía que podría ayudar a muchas personas. A doña Josefina, que nunca se rindió en la lucha por la memoria de su esposo. Y principalmente a los 3 bueyes del proyecto Alborada, que nos enseñaron que la compasión puede curar el mundo». Cuando Mateo bajó del escenario, fue rodeado por periodistas, científicos, autoridades, pero la única persona con quien quería hablar era Sofía. «¿Cómo fue?», preguntó ella. «Aterrador», admitió él riendo. «Pero bueno, muy bueno». «Orgullosa de ti», dijo ella, besándolo en la mejilla. «Y yo de nosotros, de toda nuestra familia». Fernanda se acercó, ahora una veterinaria reconocida internacionalmente. «Papá, tengo una sorpresa para ustedes». «¿Qué sorpresa?», acaban de confirmar.
Vamos a tener un cuarto buey Alborada. ¿Cómo así? Una de las hembras del rancho está preñada, y por el examen genético, el becerro va a cargar las mismas características especiales que los otros 3. Mateo sonrió, imaginando a su madre desde arriba, orgullosa de ver cómo una pequeña canción había cambiado el mundo. ¿Sabes qué?, le dijo a Sofía. Creo que nuestra aventura apenas comienza. Y así era, porque a veces los milagros más grandes comienzan con los actos más pequeños de bondad. Como un ranchero que compra un buey enfermo por unos pesos, sin saber que está a punto de salvar millones de vidas. El rancho Santa Rosalía siguió siendo un símbolo de esperanza. Visitantes de todo el mundo venían a conocer a los bueyes que revolucionaron la medicina. Niños en excursiones escolares aprendían sobre compasión y ciencia. Familias de pacientes beneficiados por los medicamentos venían a agradecer. ¿Y los bueyes? Los bueyes siguieron haciendo lo que siempre hicieron, viviendo con dignidad, produciendo naturalmente las sustancias que salvaban vidas y recordando a todos que la naturaleza siempre tiene regalos para quienes saben valorarla. En una placa a la entrada del rancho, una frase resumía toda la historia. Aquí comenzó una revolución médica con un acto simple de compasión. Que este lugar recuerde a todos que pequeños gestos pueden cambiar el mundo. Y lo cambiaron. Para siempre. Fin de la historia. Cuéntenos qué le pareció esta historia emocionante sobre compasión y perseverancia. ¿Cree que Mateo tomó la decisión correcta al comprar aquel buey enfermo? Deje su opinión en los comentarios. No olvide dar like y suscribirse al canal para más historias conmovedoras.